Oh, qué será ver a Cristo. Cuánto anhelo llegar al celeste hogar, a la margen del río de vida. Vamos a la palabra del Señor en Primera de Samuel capítulo 2. Vamos a ver en esta mañana algunos versículos del capítulo 2 y del capítulo 3. He titulado el sermón de esta mañana Un contraste marcado. Y es lo que vamos a estar viendo, un contraste entre dos grupos o dos personajes en la Biblia muy conocidos. Vamos a estar viendo a Elí y sus dos hijos, Ognis y Fines, y vamos a ver entonces al final del capítulo 2 y parte del capítulo 3 a Samuel. Algunos versículos, vamos a verlo en estos minutos que nos quedan. Amén. Primera de Samuel capítulo 2, a partir del versículo 12. Vamos a ponernos de pie, por favor, para honrar la palabra y al Señor de su palabra. Primera de Samuel capítulo 2, versículo del 12 al 18, en esta primera parte. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por favor, me siguen con la vista. Dice el versículo 12: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el cardero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, el sacerdote respondía: no, sino dármela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues, versículo 17, muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Versículo 18 dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Ha de ser expuesta en esta mañana. Te pedimos, Padre, tu intervención divina, tu Espíritu Santo obrando a través de tu santo evangelio. Pablo decía: oh Señor, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Padre, que tu palabra, como viva, como poder, Señor, pueda transformar, cambiar. Oh Señor, encuentre oídos, Padre, corazones dispuestos a recibir el evangelio, la palabra de Dios que tú tienes para nosotros, la enseñanza en esta mañana. Encuentra, Padre de la gloria, corazones dispuestos a recibir tu santo evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Vamos a ver dos partes en esta mañana del estudio que he preparado. La primera parte vamos a ver la vida de Ognis y Fines, y en la segunda parte vamos a ver parte de la vida de Samuel, del crecimiento de Samuel como juez, como profeta de Cristo. Para ponernos un poco en contexto, hermano, en esta exposición de esta mañana, recordemos que en la época en que ministraba el sumo sacerdote Elí y sus hijos, cuando leemos el libro de los jueces, el libro que está antes de Primera de Samuel, podremos recordar que en muchas ocasiones, en muchos versículos, cuando leemos jueces,
principalmente el capítulo 17 y el capítulo 25, veremos que se repite una expresión. ¿Cuál es? En aquellos días no había rey en Israel y todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Había una crisis espiritual en la nación de Israel. Había problemas en la nación de Israel. No había visión con frecuencia, no había palabra con frecuencia en la nación de Israel. Y el pueblo se había acostumbrado a hacer las cosas a su manera. No solamente se corrompía la nación, se corrompían los jueces, se corrompían los sacerdotes y no había temor de Jehová. Hermanos, lo peor que le puede pasar a una nación, a una iglesia, a un miembro, es cuando no hay temor de Jehová en su corazón. Puede estar ministrando delante del altar, puede estar cantando muy bonito aquí arriba, puede venir religiosamente a la iglesia, puede venir y traer sus diezmos, sus ofrendas, y eso no lo hace cristiano, no lo hace salvo. Y la historia de Elí y la crianza de sus hijos es una escuela que debemos tomarla los padres como referencia al criar nuestros hijos, hermanos. No importa que sean pequeños, no importa que sean grandes, que sean independientes, que ya tengan cédula, que según las leyes dominicanas ya sean independientes, no importa. Hay una responsabilidad nuestra como padres de amonestarlo, de instruirlo, aun cuando ya sean independientes y no vivan en la casa. Elí era un sumo sacerdote en Israel, tenía la responsabilidad de ofrecer los sacrificios delante del Señor. Sacrificios que representaban la salvación misma de Israel, la expiación por medio del sacrificio de corderos, de animales, el derramamiento de sangre. Era un tiempo solemne. Dice Primera de Samuel que Elcana y sus esposas subían cada año así lo que era donde estaba el arca del Señor, a ofrecer el sacrificio. Pero pasaba algo, hermanos, que no era peculiar, era algo que no era común, que no estaba en el orden de Dios, que era dentro de lo que estaban, de lo que eran responsables del orden, de la adoración, de la administración, de llevar al pueblo a adorar de la manera correcta que Dios le había dado a su pueblo a través de Moisés. Esos representantes estaban haciendo lo que ellos querían. Y en Jueces capítulo 17, versículo 6 dice: en aquellos días no había rey en Israel y todo el mundo hacía lo que bien le parecía. En el versículo 10 del mismo capítulo 17 de Jueces dice: Micaía tomó un levita y lo hizo su sacerdote personal. ¿Saben qué hizo este hombre? Hermano, agarró un levita y le dijo: mira, ven para mi casa, múdate, ahora tú vas a ser mi sacerdote y tú me vas a ministrar. No había temor de Jehová en aquellos días. Estamos hablando de una nación, hermano, que había conocido el poder de Dios, que Dios se manifestaba con poder y gloria, y el milagro más grande que hizo, ¿cuál fue? Sacarlo del pueblo de Egipto, sacarlo de la esclavitud. Ellos conocían la palabra de Dios, estaba escrita, y el pecado de los hijos de Elí, no estamos hablando de dos hombres comunes, estamos hablando de dos sacerdotes, dos ministros que servían delante del Señor y delante del pueblo. El versículo 25 de Jueces 21 dice otra vez: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora observemos el versículo 12 de Primera de Samuel, capítulo 2, donde empezamos leyendo. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Antes de eso, ¿qué había pasado? Ana
dice la palabra que Elcana subía con sus esposas, sus hijos, a ofrecer sacrificio, y cada vez que subían, ¿qué hacía la otra esposa de Elcana? Afligía a Ana. Ana no podía tener hijos. Afligía a Ana, la afligía, la menospreciaba, y Ana se rinde delante de Dios en oración, le pide a Dios que le dé un hijo y le promete que si le da ese hijo, lo iba a dedicar por completo al Señor, no le iba a cortar el cabello, todos los días iba a estar dedicado a Dios. En medio de la crisis que había en el tiempo de los jueces, en medio de la corrupción que había en todos los niveles en la nación de Israel, había una familia, hermanos, que buscaba diligentemente a Dios. En medio de un sacerdote que no crió bien a sus hijos, que le permitía a su hijo hacer lo que bien le parecía, había una madre, había un esposo que llevaba cada día, cada año, subía al altar de Dios a ofrecer sacrificios por su esposa y por los pecados de sus hijos. Hermano, no importa la crisis que estemos viviendo, no importa que sean tiempos difíciles donde escasee la palabra de Dios. Y cuando digo escasear la palabra, no me refiero a que no haya muchas personas predicando. Hay muchas personas predicando, pero no necesariamente predican la palabra de Dios, no necesariamente predican el evangelio, no necesariamente predican arrepentimiento, no necesariamente hablan de pecado. Hablan de prosperidad, hablan de bienestar, hablan de la felicidad ahora, pero no necesariamente hablan de pecado. Los padres, siendo creyentes, muchas veces descuidamos nuestro papel como siervos de Dios, que vamos a rendir cuenta ante Dios por nuestros hijos. Y dice la palabra de Dios, en medio de ese llanto de Ana, el sacerdote, el sumo sacerdote Elí, mira a Ana que está hablando dentro de sí, y lo que dice es: oye, Ana, echa tu vino de ti, deja de embriagarte. Hermano, Ana, mire, dice la palabra, que vamos a ver más adelante, que todo Israel sabía lo que hacían los sacerdotes Ofni y Fines. Sabían su mal proceder, y dentro de esa nación de Israel estaba Ana. Ana pudo en un arranque de ira decirle: a mí no me corrija porque tus hijos tienen un mal proceder delante de Dios. ¿Sabe cómo le dijo ella? No, Señor mío, no estoy embriagada, sino que mi corazón está afligido porque no tengo hijos. Recuerden que aparte de no poder tener hijos, también era una deshonra como mujer delante de su esposo y delante de su nación. Hermanos, Elí estaba acusando a Ana de estar ebria, pero en realidad lo que estaba mal eran sus propios hijos. La palabra de Dios lo acusaba y decía en el versículo 12 que eran hombres impíos. Hermano, es algo chocante que sacerdotes ungidos para ministrar la palabra de Dios le llame hombres impíos. ¿Recuerdan ustedes el Salmo 1 que estudiamos juntos? El proceder del impío, ¿cómo era? El proceder del injusto. Eso eran los hijos de Elí, sacerdotes de la nación de Israel. Ahora, ¿qué era lo que estaban haciendo Ofnis y Fines, que el autor de este libro les llama hombres impíos? Recuerden, hermanos, que la ley estipulaba que todas las necesidades de los levitas y de los sacerdotes fueran satisfechas por medio de los diezmos y por medio de los sacrificios. O sea, no era ilegal ni era pecado que ellos tomaran parte de la ofrenda, porque eso era para ellos. El Señor le había ordenado a Moisés, y lo escribe Josué en el versículo 13, en el capítulo 13, verso 14. Josué escribe: pero a la tribu de Leví, donde pertenecen los sacerdotes, recuerden, no dio heredad cuando repartió la tierra. Ellos no recibieron heredad, sino
que los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad como Él les había dicho. O sea, entonces, ¿dónde estuvo el mal proceder de estos hombres? Si le correspondía, después que se ofrecía el sacrificio, le correspondía alimentarse de lo que llevaban al altar. El problema estuvo, hermano, el pecado de ellos estuvo en que tomaba, dice los versículos que leímos, parte del sacrificio antes de que fueran ofrecidos en el altar. Tenían un desorden y menospreciaban el nombre del Señor. En primer lugar, el pecado estaba en ellos porque tomaban parte de ese sacrificio. En segundo lugar, comían la carne antes que se quemara la grosura. Y esto era contrario a la ley de Dios. En Levítico capítulo 3, versículos del 3 al 5, el Señor había instruido a la nación cómo se debía ofrecer el sacrificio en el altar. Hermano, el pecado del creyente, el pecado de nosotros no está en que si matamos a alguien pecamos, si robamos a alguien pecamos. No necesariamente, no solamente es eso, no solamente es eso. El pecado está en cuando Dios te dice que debes caminar por aquí y tú dices, no, yo no quiero caminar por ahí, yo quiero caminar por aquí. Eso es pecado delante de Dios. Cuando Dios nos ha dicho cuál es su voluntad para nosotros y nosotros decimos, no, eso no es suficiente. Dice Levítico capítulo 3, versículo 3, luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas. Y los hijos de Aarón, o sea, los sacerdotes, su descendencia, harán arder esto en el altar sobre el holocausto que está sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Jehová. Ese era el orden que Dios le había dicho a los sacerdotes, generación tras generación. Pero ¿qué hacían estos hombres? Ovnis y Fines comían la carne antes que se quemara la grosura. Así que era pecado delante de Dios. Pero si esto no fuera poco, hermano, se acostaban con las mujeres del templo. Las mujeres que servían en el templo. Dice la palabra de Dios que ellos se acostaban. Versículo 22, ahí en el mismo capítulo 2. Pero Elí era muy viejo y oía. Elí no era inocente. Elí oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Por el proceder de Fines y de Ovnis en el templo, ¿qué más dice la palabra? Que los hombres menospreciaban, hermano, tenían en poco la ofrenda de Jehová. Todo el pueblo estaba consciente de los pecados de Ovnis y Fines. El mismo sumo sacerdote Elí estaba consciente de los pecados. Elí también sabía lo que hacían, pero no hacía nada para corregir la retorcida conducta de sus hijos. Ovnis y Fines tenían conocimiento de la ley, sabían lo que tenían que hacer, pero continuaron, hermanos amados, desobedeciendo a Dios deliberadamente, engañando, seduciendo y robando al pueblo. Hermano, como le decía al principio, qué triste cuando la palabra de Dios ya no hace el efecto que debería hacer en los hijos de Dios. Hermano, qué catastrófico cuando nosotros escuchamos la revelación de Dios que ha dejado a su pueblo y eso para nosotros no es nada. Hermano, qué triste cuando poco a poco la iglesia de Dios va descuidando los mandamientos de Dios y se va acomodando al mundo. Cuando en vez de estar buscando a Dios diligentemente, se está acomodando al mundo y su ambiente.
Por eso dice la palabra, el que esté firme, mire que no caiga. Es un constante vigilar nuestra vida espiritual. Es un constante examinar nuestra vida espiritual. ¿Y cómo examinamos nuestra vida espiritual? Cantando lindas canciones, escuchando buenos sermones en YouTube. Claro que son provechosos, hermano. Pero no podemos nunca sustituir todo eso por el estudio minucioso diariamente. Todo el día meditar en la palabra de Dios y en la oración. La medicina para el que está afligido, la palabra de Dios. Para el que está atribulado, la palabra de Dios. Hermano, es provechoso venir al templo, es provechoso congregarse, es provechoso escuchar música, es provechoso leer un buen libro, es provechoso mirar un buen sermón. Pero eso podemos organizarlo dentro de las añadiduras. Lo primero es el reino de Dios y su justicia. El reino, lo que Dios ha establecido en su santa palabra. Hermano, es triste ver dos sacerdotes elegidos por Dios para servir y terminar en la forma que terminaron estos dos sacerdotes, incluyendo el sumo sacerdote Elí. Como consecuencia, hermano, como dice la misma palabra de Dios, que Dios no tendrá por inocente al culpable. Como consecuencia del proceder de estos hombres año tras año, menospreciaba el pueblo la ley de Dios, menospreciaba el pueblo los sacrificios por causa de aquellos que se habían desviado. Y como consecuencia, hermano, vino el juicio de Dios sobre estos hombres, sobre esta casa. No solamente vino sobre los dos sacerdotes, Ofnis y Finees, también vino sobre Elí, también vino sobre su nuera, también vino sobre toda la casa. De manera tal que el último sacerdote que quedaba del linaje de Elí, hermanos, en el libro de Salomón, Salomón lo expulsa. Y ahí entonces la misma palabra dice, para que se cumpla lo que fue pronunciado contra la casa de Elí. Por el pecado. ¿Cuál fue el pecado? Menospreciar la palabra de Dios. Hermanos, si nosotros creemos que no tiene importancia menospreciar la palabra, que no tiene importancia no creer todo lo que dice la Biblia. Hay creyentes que creen algunas cosas y otras la ven demasiado grande para que sean reales. La palabra de Dios, hermano, no puede ser menospreciada. Como consecuencia, entonces, en el versículo 27 del mismo capítulo 2, vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Versículo 28, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase éfod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué, dice el Señor a Elí, por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí? ¿Usted ama a sus hijos? La forma de amarlo no es consentirlo en todo, hermano. La forma de amarlo es enseñarle a ellos que el Rey Jehová, Dios Todopoderoso, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y antes que elegirlo a ellos mismos, elegimos a Jehová el Señor. Esa es la forma, hermano, de honrar a Dios. Aún la crianza de nuestros hijos es para gloria y honra de Dios. No es para que sean famosos, para que tengan feeling, para que tengan buen estilo de vida. Lo primordial es para que honren a Dios, para que sean sacerdotes de Cristo, para que teman a Dios, a su palabra, al pecado, al mundo y lo que Él ofrece. Y Elí falló en eso. Y esa enseñanza está ahí para que nosotros, hermanos, viendo que la Biblia dice que hay un hoyo ahí, no es que corramos hacia el hoyo, es que demos la vuelta y cojamos el camino que el Señor traza. Esas enseñanzas que están ahí no es para que nosotros, hermanos, nos alegremos por lo que le pasó a Elí y a sus hijos. Es para que recapacitemos en que nosotros hoy vivimos con escasez de un evangelio puro.
con escasez de un pueblo íntegro, pero que tenemos ahí la palabra de Dios escrita para que por ella podamos vivir conforme a lo que Dios nos dice. El mundo puede decir muchas cosas, el mundo puede trazar muchos caminos, pero Cristo ha trazado el camino para que nosotros andemos por él, tanto nosotros como nuestros hijos. Así que como Dios es justo, hermano, y no tendrá por inocente al culpable, ejecutó la sentencia que había dicho en el versículo 2. Y en el capítulo 4 entonces Dios pasó juicio. El arca fue tomada, el pueblo cayó derrotado, murieron sus 2 hijos sacerdotes. Elí cae, un hombre ya de 98 años, cae, se denuca, se rompe el cuello, muere. Y su nuera muere en el parto. ¿Y sabe cuál fue las palabras últimas de la nuera? Traspasada es la gloria de Dios. Cada vez que leemos palabras como esta, traspasada es la gloria de Dios, nuestro corazón debe sentirse triste. Lo mismo que le pasó a Saúl. Pero no sabía Saúl que ya Dios lo había rechazado. Hermanos, que usted pierda un trabajo causa tristeza. Que usted pierda un familiar causa tristeza. Que usted pierda su casa con toda su familia y solo quede usted vivo es una tragedia, causa tristeza. Pero la mayor tragedia que puede tener un hombre es que Dios lo haya dejado, que Dios se haya ido, que cuando usted crea que saldré otra vez, como dijo a Sansón, no sabía que ya Dios se había apartado de él. ¿Por qué se aparta Dios? Iglesia, usted ha reflexionado por qué Dios se aparta de nosotros. Cuando usted y yo estamos sin deseo de orar, no queremos ir a la iglesia, comenzamos a enfriarnos, porque eso no es un mito, hermano. El cristiano se enfría, el cristiano se desvía, el cristiano llega a tiempo que no quiere leer la Biblia, no quiere ir a la iglesia, no quiere cantar. Hermano, eso pasa. Si a usted no le ha pasado nunca, gloria a Dios. Pero a nosotros nos pasa, a mí me pasa. Usted se ha preguntado cuando eso pasa, ¿por qué pasa? Hemos descuidado la palabra de Dios. Hemos descuidado nuestro tiempo de oración. Hemos desviado la vista del norte que es Jesucristo y la hemos puesto en el hombre o la hemos puesto en el mundo. Por eso dice Juan, no ame al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermano, estamos aquí, pero no somos de aquí. Ahora, siendo Elí sumo sacerdote, ¿no le llama a usted la atención de que Dios no se reveló a Elí? Siendo Elí sumo sacerdote con un título majestuoso, conocido por toda la nación de Israel, ¿a quién vino la palabra del Señor? A un niño que apenas empezaba a caminar. No era conocido, no era famoso, fue un milagro de Dios. Y a Samuel vino la voz de Dios. En tiempo que la palabra escaseaba, en tiempo que cada quien hacía lo que bien le parecía, vino un hombre, un niño con un corazón diferente. Hermano, cuando Dios se aleja, no digamos que Dios se alejó porque yo era calvo, como mi hermano Ramón también. Dios no se aleja por eso, porque usted sea negro o blanco. Dios se aleja por seguir contrario a lo que Dios ha establecido en su palabra. Entonces Dios le ministra, le revela la palabra de Dios a Samuel. Y lo que Dios le reveló a este muchachito, hermano, era algo serio. Lo que Dios le revela a Samuel, hermano, yo me imagino toda la vuelta que dio Samuel para disimular que Dios no le había hablado, porque era a un sacerdote que le iba a decir palabras contra él mismo. Y entonces Elí lo pone en aprieto y le dice, que Dios te haga y así te añada, si tú no me revelas todo lo que Dios te ha dicho. Elí sabía
Elí sabía. Recuerde cuando Samuel vino la tercera vez. No, cuando él te diga, cuando escuche la voz otra vez, habla, Señor, que tu siervo escucha. Elí sabía, hermano. Y también supo cuando Dios le habló. No sabemos si fue audible, no sabemos si fue en el corazón. Lo que sí sabemos es que Elí se dio cuenta. Y cuando lo llama, Samuel le dice todo, no le encubrió nada. Elí dice, Jehová es. Se resignó. Él sabía que era culpable de todo. Jehová es, haga como bien le parece. Y entonces, hermano, esa palabra fue revelada a este jovencito. Este joven era Samuel. Y ahí entonces entramos en el segundo tópico de este estudio, el contraste con Samuel. Vamos a ver si en estos 10 minutos desarrollo lo que queda. El contraste con Samuel. La palabra de Dios escaseaba, no había visión con frecuencia, cada quien hacía lo que bien le parecía, los sacerdotes haciendo y deshaciendo en el altar, Elí callado sabiendo lo que hacían sus hijos, y Dios preparando y levantando en silencio un profeta. Hermanos, no descuidemos a nuestros hijos, no descuidemos la instrucción. No nos cansemos, no importa que hoy tú lo mandes y hoy no lo haga, que mañana lo mande a orar y no lo haga, que la semana que viene le diga lo mismo y no lo haga. No persistamos en que busquen a Jehová. Nosotros a veces damos por hecho de que como nuestros hijos vienen todos los días a la iglesia con nosotros, son cristianos y se van para el cielo. ¿Y sabe qué pasa? Cuando llegan adultos, como eran hijos de Elí, no tenían temor de Dios, entonces se van a donde fueron siempre. Y dicen, ay, pero ¿cómo un hijo de un pastor está descarriado? El pastor amó más las ovejas, amó más la iglesia que a sus hijos. Invirtió los papeles. Porque el primer ministerio del sacerdote, ¿cuál es? Su propia casa. Y hermano, ese error se ha venido repitiendo vez tras vez, generación tras generación, aún en este país. Debemos hacer un stop, prestar atención a la palabra de Dios, a las correcciones que Dios da y comenzar a pedirle a Dios que nos ayude en el crecimiento de nuestros hijos. Entonces en el versículo 26, primera de Samuel dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Los sacerdotes Fines y Ogni eran el desprecio de Dios, el desprecio de la nación, pero este joven iba creciendo delante de Dios y delante de los hombres. Y dice entonces, primera de Samuel capítulo 3, versículo 19 al 21, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta. ¿Qué significa esa expresión desde Dan hasta Berseba? Dan era el límite en el norte, Berseba era el límite en el sur. Entonces significa que todo Israel conocía, hermanos, el testimonio de ese varón que iba creciendo conforme a Dios. Andaba junto a Elí, creció junto a sus dos hijos, que eran perversos, eran impíos, pero este hombre desde Dan hasta Berseba se conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. En Samuel, hermano, comenzamos un contraste con respecto a la época y con respecto al sacerdote Elí, sus dos hijos, Ognis y Fines. Con Samuel se pasa la era de cuando la palabra de Dios escaseaba al retorno de la voz de Dios a través de él. El pueblo que ya menospreciaba las ofrendas, con Samuel empieza a retomar las ofrendas. El pueblo que vivía como le daba la gana, con Samuel ya empieza la palabra de Dios a escucharse en todo Israel. ¿Por qué? Porque este joven había decidido en su corazón
En medio de todo lo que se daba, él había decidido agradar al Señor, hermanos. Había decidido caminar en la voluntad de Dios. Él pudo tener suficientes razones para ser un impío más, como Omnis y como Fines. Tuvo razones. No tenía quizá de quien él copiar en ese momento. La mayor parte del tiempo él la pasaba en el templo. Su madre lo veía una vez al año. Ahora sí, dice la palabra, que su mamá subía todos los años. Le llevaba su ropa nueva y iba a ver cómo estaba su hijo. Eso no registra la palabra que hacía Elí. Elí escuchaba, pero no hacía nada. Entonces, hermano, de Samuel podemos decir rápidamente, en primer lugar, que a pesar de vivir junto a los hijos de Elí, nunca se corrompió, nunca. A pesar de vivir y ver todo lo que hacía, el proceder de los hijos de Elí, iglesia, Samuel nunca se corrompió. ¿Qué podemos decir de Samuel en segundo lugar? Que fue un hombre que servía a Dios. Desde que Ana lo dejó, Elí comenzó a educarlo y a guiarlo, a enseñarle cómo se servía al Señor, porque lo dejó sumamente pequeño. ¿Qué más podemos ver de Samuel? Dio fruto de vivir apartado para Dios. Dice el versículo 20 que acabamos de leer. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Israel. Entonces, hermanos, quiero compartir rápidamente 3 enseñanzas que nos deja esta cita bíblica, este estudio de hoy. La primera enseñanza: todo incremento de sabiduría y gracia se debe a la presencia de Dios en nosotros. Cuando nosotros comenzamos a ver que el siervo no da fruto, que el siervo no muestra a Cristo, entonces, hermano, podemos ver una crisis, porque ya Dios no está obrando como debe en él. En segundo lugar, la temprana piedad será la honra más grande de los creyentes. Cuando nosotros, miren, no hay edad para servir a Cristo. No importa que tú tengas un mes en el Señor, no importa que tú tengas 2 meses. Si presta atención a la palabra de Dios, si cuidadosamente te esfuerza en buscar al Señor en oración y estudiando su palabra, Dios te garantiza que va a caminar en sus caminos. Hermano, siempre le digo, no es compatible, es incompatible que tú seas un hombre de oración y un hombre de palabra y que tú entonces no andes dando fruto, no andes sirviendo a Dios, te quites de la iglesia y tus responsabilidades y te dé igual tener o escuchar la palabra de Dios como no. Por eso, hermano, a través del tiempo no me sorprende que usted vea a jóvenes que Dios levanta y al mes de estar en una iglesia son evangelistas, hablan lengua, saltan, dan profecía y el otro mes están en la discoteca, están con mujeres, con prostitutas. ¿Y qué pasó? Pero si era el siervo de Dios, hermano, no había conocido a Dios. No había conocido a Dios ni su palabra. Si usted y yo estamos fríos, tenemos tiempo que no queremos, revise, que ha descuidado o la oración, o la adoración, o la lectura de la palabra, porque no es compatible que usted sea un hombre o una mujer que estudie la palabra de Dios y que al mismo tiempo no quiera saber del Señor, no quiera ir a la iglesia, no quiera servir. La tercera enseñanza: Dios nunca, y esta es seria, hermano, muy seria, Dios nunca tendrá por inocente al culpable. Dios nunca tendrá por inocente al culpable. Vamos a cosechar en esta vida cristiana lo que sembremos. Y volvemos otra vez a lo mismo. Usted no puede no dar fruto si está prestando atención a la palabra de Dios. Usted no puede no dar fruto si está pegado a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es infalible. Y Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Tú no puedes estar vivo si no estás pegado de mí.
Así que si estamos pegados de Cristo, no hay forma que no demos fruto de cristiano. En la carta a los Hebreos, el autor da una seria advertencia a los creyentes que pecan deliberadamente. Fignes y Ognis fueron un ejemplo de creyentes, de sacerdotes que deliberadamente pecaban, no tenían temor de Dios. Hermano, hay una diferencia marcada entre aquel que peca o que cae en un pecado y aquel que deliberadamente peca. Primera de Juan dice: si decimos que no tenemos pecado, hacemos al Señor mentiroso. Pero si pecamos, si caemos en el pecado, fiel y justo es el Señor para levantarnos, para limpiarnos. Pero deliberadamente, esto entonces es una seria advertencia que hace el autor de Hebreos a los Hebreos. Capítulo 10, versículo 26, con esto terminamos. Dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino que una horrenda expectación de juicio y de fervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? ¿Qué hacían Ognis y Fines, amados hermanos? Pisoteaban la sangre de Cristo. El papel del sacerdote era ofrecer el sacrificio como ofrenda a Dios por nuestros pecados. Ognis y Fines tenían una fiesta con la ofrenda de Dios, sin temor, sin reverencia, y por causa de su pecado el pueblo también menospreciaba. Y Hebreo dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, la sangre derramada por nuestros pecados? Así, hermanos, que seriamente nosotros debemos buscar a Dios. Seriamente necesitamos observar lo que dice Dios en su palabra. Seriamente necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados si hemos estado menospreciando la palabra de Dios en nuestros corazones. Siempre le digo a mi hijo: no importa que tú cantes, que tú vayas al ensayo, que tú ministres, si tú no buscas a Dios seriamente, con el tiempo puede parecer uno de esos, el Señor me lo guarde. Hermano, no es suficiente venir al templo. No es suficiente sentarse un domingo a escuchar un sermón bajo aire. No es suficiente traer una ofrenda delante de Dios. Eso no te va a llevar al cielo. Te va a llevar al cielo honrar a Cristo, obedecer a Cristo, perseverar en Cristo. Dice Primera de Juan: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. No podemos conformarnos al mundo, hermanos. Mirar a Cristo, mirar su palabra, honrar a Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados cada día y rogar a Dios que nos ayude a vivir para Él. Rogar a Dios, hermano. Cuando digo rogar a Dios, es que no se conforme con decirle: ay, Señor, hoy no quiero leer la Biblia, pero tú lo sabes todo. La famosa frase del que se conforma: tú lo sabes todo, Señor. Ay, yo no puedo ir a la iglesia, pero tú lo sabes todo, Señor. Tú lo conoces, Señor. No, hermanos, no podemos conformarnos a eso. No podemos conformarnos a eso. Debemos de hacer un poquito más, un poquito más. Si las fuerzas desmayan, Señor, ayúdame. Si se quiere desviar mi corazón, Señor, guárdame.
Si pecaste, ay, me voy a salir del evangelio porque para tener a Dios de relajo, mejor me voy al mundo. No, arrepiéntete y vuelve a Cristo. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a ponernos de pie, hermano. Vamos a orar en esta mañana. Yo no sé, hermano, cuál es su situación en esta mañana. Yo no sé cómo usted está caminando. No sé. Pero Dios, que conoce su corazón, ha traído su palabra en esta mañana. Oremos a Dios para que el Señor nos guarde. Oremos a Dios para que en medio de esta crisis moral, de la misma crisis espiritual, Dios pueda encontrar corazones como el de Samuel en esta iglesia, que se levanten a decir: Señor, te sirvo. Señor, te sirvo. Señor, habla, que tu siervo escucha. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra expuesta. Gracias por tu palabra escrita. Gracias por cada hombre, cada mujer, cada niño que ha venido a esta casa hoy, Señor. Gracias, Padre. Padre, porque el mundo pasa y sus deseos, todo lo que hay, Señor, que llena nuestros ojos, pasa. Padre, pero tu palabra permanece para siempre. Y es la palabra que se ha expuesto en esta mañana. Pablo dijo, Señor, que el evangelio es poder de Dios para salvación. Aquellos que no son salvos, que están en esta casa, oh Señor, ten misericordia y que tu evangelio traiga luz, traiga esperanza, traiga salvación. Nos arrepentimos de nuestro pecado en esta mañana, Padre, porque sí hemos pecado. Cuando cambiamos la palabra por la televisión, Señor, menospreciamos, hemos pecado. Cuando creemos más la noticia que lo que dice tu palabra, hemos pecado. Cuando nos desviamos tras el mundo, ignorando tu palabra, hemos pecado. Perdona, Señor, la maldad de nuestros pecados y restaura nuestras vidas. Guíanos, Señor, por el camino recto para honrar y bendecir tu nombre. Guarda cada caballero de esta iglesia, cada dama, cada joven. Que tu palabra, Señor, avive sus corazones. Tu evangelio avive sus corazones. Ayúdanos a permanecer en ti. Separados de ti, nada podemos hacer. Padre, que como dice tu himno, he decidido seguir a Cristo. 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo a... Recuerda, hermano, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermano, para adelante en Cristo, para adelante en Cristo, para adelante en Cristo. Perseverando en Cristo hasta que Él venga o nos mande a buscar. No se conforme al mundo ni a las cosas del mundo. Mire para adelante, no mire para los lados, para adelante en Cristo. Hasta que Él venga, dígale cada día al mundo, he decidido seguir a Cristo. Dígale cada día al mundo que le ataca, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Que el Señor les bendiga en esta mañana, hermano, y nos fortalezca cada día para permanecer en Él. Dios nos lleva a la eternidad.